Jóvenes, buenas tardes. Continuando con las clases del curso de inmunohistoquímica, el día de hoy vamos a hablar acerca de la histoquímica de las proteínas y los ácidos nucleicos. Acá hay dos temas, primero proteínas y después ácidos nucleicos. Histoquímica de las proteínas. Todos sabemos que las proteínas son material biológico necesario para el cuerpo humano y que se encuentra distribuido en toda la economía. Cuando queremos demostrar la presencia histológica de proteínas, lo primero que debemos pensar es, tras el corte del bloque que contiene el tejido, pues este corte que ahora se encuentra en la lámina está en parafina y ha pasado por todo el proceso histológico a través del autotecnicón y previo a ello la fijación. Detengámonos en la fijación. Nosotros utilizamos ordinariamente formol al 10% como fijador. La pregunta sería, si la intención es demostrar proteínas en los tejidos, ¿acaso el formol como fijador utilizado podría interferir en el resultado? A ver, vamos a decir lo siguiente. Nosotros ordinariamente hacemos fijación con formol. Podría hacernos creer que esta fijación formólica esté contraindicado para la demostración histológica de proteínas, ya que el formol causa reticularización de las cadenas polipeptídicas y bloquea numerosos grupos funcionales de las proteínas. Pero, acá hay un pero. A diferencia de otros fijadores, como el alcohol etílico o aquellos que contienen metales pesados, en el caso del formol, este puede ser reversible tras el tratamiento con alcoholes y líquidos intermediarios en el proceso de inclusión. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que cuando queremos demostrar proteínas, sí se puede fijar la muestra en formol al 10%. Para demostrar histológicamente proteínas, hay muchos métodos, algunos de ellos ya considerados métodos históricos, como por ejemplo esos métodos que consistían en hacer digestión enzimática de las proteínas, ya actualmente están erradicados, ya no se utilizan.
Dentro de los métodos histoquímicos para demostrar proteínas en los tejidos, ya tenemos los que se denominan las reacciones generales, las reacciones de grupo y las reacciones específicas. Los métodos histoquímicos de reacciones generales colorean globalmente a las proteínas presentes en un tejido, permitiendo su identificación como tal, como proteína. Ejemplo de esto tenemos la clásica reacción de Buret. En la reacción de Buret reacciona la proteína completa, por eso se le llama reacción general. ¿Qué ocurre? El tratamiento de una disolución proteica con sulfato de cobre muy diluido en medio básico determina que aparezca un color rosa malva por formación de un complejo cuproalcalino a nivel del enlace peptídico. Esa sería entonces reacción de Buret, reacción cuproalcalino peptídico, como reacción general para demostrar la presencia de proteínas en los tejidos. Hay otros métodos histoquímicos que demuestran proteínas, pero ya por reacciones de grupo. O sea, estos métodos reaccionan con cierto número de grupos reactivos específicos de la proteína. Ejemplo de ello tenemos los procedimientos histoenzimológicos y la tetrazoreacción. Actualmente bastante en desuso. Otros métodos para demostrar histoquímicamente proteínas son las llamadas reacciones específicas. ¿Por qué específico? Porque estos métodos se basan en reaccionar específicamente con ciertos grupos funcionales particulares de las proteínas. Ejemplo, los grupos sulfidrilo, el radical fenol, indol, guanidil, etc. Y de esa manera se estaría demostrando la presencia de proteínas. O sea, no es como las reacciones generales, en la que la proteína total es la que reacciona, sino que en la reacción específica es un grupo funcional particular quien está reaccionando para demostrar la presencia de proteínas en el tejido. Bueno, tras lo dicho, con respecto a la demostración histoquímica de proteínas, quiero decirles lo siguiente. Alumnos, actualmente ya no se utilizan métodos histoquímicos para demostrar proteínas en los tejidos. Los métodos histoquímicos para demostrar proteínas han quedado en desuso por una característica. Como ven ustedes en la imagen, las proteínas tienen la particularidad de convertirse en antígenos y por tanto exponen a nivel molecular ciertos espacios denominados epítopes. Estos epítopes son considerados esencialmente antígenos
de tal manera que en la actualidad, para demostrar la presencia de ciertas proteínas epítopes en los tejidos, ya se utilizan anticuerpos. Por lo tanto, es más fácil demostrar proteínas en los tejidos mediante reacción antígeno-anticuerpo que mediante pruebas histoquímicas. Por eso, a manera de conclusión, voy a decir lo siguiente. Desde la introducción de los métodos inmunohistoquímicos que permiten caracterizar antigénicamente a la mayor parte de las proteínas, todos los métodos de coloración puramente histoquímicas para proteínas han perdido su vigencia. A continuación, pasaremos a hablar la tinción histoquímica de ácidos nucleicos. Bueno, vamos a hablar de los ácidos nucleicos. Nosotros conocemos dos tipos de ácido nucleico. Uno, el que es el material genético por excelencia y que se encuentra en el núcleo de la célula, que es el ADN. Este material genético, dependiendo del momento vital de la célula, se puede encontrar formando un material heterocromático o formando cromosomas. Como todos sabemos, el ADN se caracteriza por tener una doble cadena y se encuentra este ADN envuelta a manera de hélice, o sea que es una molécula muy polimerizada, ¿no? Muy polimerizada. Listo. ¿Qué es el nucleótido? El nucleótido es la unidad anatómico-funcional del ácido nucleico. En el caso del ADN, hay que reconocer que el nucleótido tiene pues tres elementos fundamentales: un radical fosfato, el azúcar, que en el caso del ADN es la desoxirribosa, y su base nitrogenada. Si queremos demostrar ácido nucleico en los tejidos, por ejemplo, aprovecho para decirles, por ejemplo, todos sabemos que el núcleo de la célula con hematoxilina eosina se tiñe de azul. ¿Y quién del nucleótido es el que reacciona con la hematoxilina? Pues vamos a decir que el que está implicado en el mecanismo de coloración físico-química con el núcleo y que se tiñe intensamente con la hematoxilina es el radical fosfato o ácido fosfórico. Vamos a comparar una molécula de ADN con una molécula de ARN. Los fines de esta comparación no son motivo para que usted considere que vamos a hacer reacciones químicas, sino más bien que estas características de los ácidos nucleicos permiten su diferenciación tintorial en uno de los métodos muy utilizados para demostrar la presencia de ácido nucleico en el tejido. Si miramos
esta molécula de ADN y comparamos con esta molécula de ARN, observaremos que morfológicamente el ADN es una doble cadena y en forma de hélice, a diferencia del RNA, que es una cadena simple. Entonces, si hablamos de polimerización, se entiende que la cadena de ADN es más polimérica que la cadena de ARN. Otra diferencia. El ADN se encuentra principalmente a nivel del núcleo de la célula, mientras que el ARN es una molécula que se encarga de llevar información desde el núcleo de la célula hacia el citoplasma. Entonces, ADN, ubicación nuclear; ARN, ubicación citoplasmática. Una de las técnicas muy utilizadas para demostrar la presencia de los dos ácidos nucleicos es la técnica del verde de metilo pironina I. Esta técnica consiste en exponer en simultáneo a los ácidos nucleicos a estos dos colorantes. Estos colorantes tienen afinidad por la carga eléctrica y la polimerización del ácido nucleico. ¿Qué pasa con el verde de metilo? El verde de metilo es más catiónico que la pironina I. Esto hace, o sea, más positivo. Esto hace que sea atraído electrostáticamente por el grupo fosfato del DNA. En cambio, la pironina I tiene un leve carácter catiónico y una alta afinidad por zonas menos polimerizadas, y por tanto no se tiñe, no tiñe el ADN, pero sí tiñe el RNA. Entonces, por su afinidad electrostática, el verde de metilo pinta, reacciona bien con el DNA, y la pironina no reacciona con el DNA. Acá tenemos la técnica del verde de metilo pironina. Estamos observando que, como el corte de tejido viene desde el bloque tisular, entonces dice, al corte de tejido hay que hidratarlo. Ojo, ustedes eso ya lo saben. ¿Cómo se hidrata? Luego de haber hidratado, hay que tener la mezcla con verde de metilo, pironina y tampón acetato pH 4.8. Luego se lava, se seca con papel de filtro, se deshidrata en alcohol, se agrega acetona silol, se monta y tenemos el preparado de tinción verde de metilo pironina I.
el DNA se va a ver de un color azul verdoso y el RNA de un color rojo. En este enlace hay una técnica de otro autor, ligeramente modificada. Otra técnica para demostrar, en este caso, ya no los dos ácidos nucleicos, sino solamente el DNA, es la reacción de Fjürgen y Rosenberg. Esta técnica consiste en hacer reaccionar al azúcar, a la desoxirribosa, pero previamente debe de liberársele de su base nitrogenada. Por eso que en esta técnica hay dos pasos fundamentales. Primero, una hidrólisis ácida, o sea, sacar a la base nitrogenada, abrir el carbono 1, y segundo momento de la técnica es la reacción con el colorante de Schiff. Sí, ese mismo colorante que habíamos utilizado en la tinción de carbohidratos. Una parte muy sensible de esta técnica de la reacción de Fjürgen es la hidrólisis ácida. La hidrólisis ácida debe de garantizar que en ese momento el ácido nucleico está listo para reaccionar. Miren ustedes este cuadrito. Intensidad de coloración versus tiempo de hidrólisis. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted colorea, si usted hidroliza 20 minutitos nada más con ácido clorhídrico, solamente el 60% de todo el ADN se ha hidrolizado y que está capaz de reaccionar con el reactivo de Schiff. Pero si usted tiene un tiempo de hidrólisis de 60 a 80, 90 minutos, pues acá dará la máxima capacidad de coloración porque el 100% de la intensidad de hidrólisis se ha producido. Si pasa del tiempo de hidrólisis, igual ya no hay reacción porque hay un exceso de hidrólisis de los ácidos nucleicos. Entonces, quiero decir con esto, alumnos, de que cuando hagamos demostración de ácidos nucleicos en tejidos utilizando la reacción de Fjürgen, hay que tener en cuenta la instrucción del fabricante. El fabricante nos va a decir cuánto tiempo de hidrólisis debe tener el tejido para que ya podamos echar los colorantes. Si no, no garantiza la reacción. ¿Qué es lo que ocurre en la hidrólisis ácida? En realidad, cuando se expone el tejido conteniendo el ADN, fíjense cómo esta base nitrogenada se va a liberar, se va a romper, quedando solamente el azúcar desoxirribosa y el radical fosfato. Esta azúcar a nivel de carbono 1 forma un aldehído y este aldehído tiene capacidad de reaccionar con la base de Schiff. Por eso es que va a dar un color rojo, el clásico de Schiff. No se utiliza el ácido periódico, que era el que utilizábamos para la demostración de azúcares. Acá tenemos un ejemplo de la reacción de Fjürgen. Jóvenes, nos vemos en la siguiente clase. Gracias. Bye.